Bueno, muy bien. Vamos a presentar nuestro trabajo de investigación del curso Proyecto de Grado, ¿sí? Donde hemos decidido tener como tema puntual y específico el Programa Estratégico en Generación de Ingresos de la Presidencia de la República de Colombia, dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad por la violencia en el departamento de Nariño. Eh, los integrantes de este trabajo o informe final han sido William Fernando Hurtado Rodríguez, Wilmer Alegría Salazar, Joana Gisette Díaz Daza y quien les habla Alexander Trujillo Bejarano. Vamos a ir tocando poco a poco los temas que eh, que vamos a tratar como para hacer la mención del trabajo que desarrollamos y las conclusiones a las que hemos llegado bajo el trabajo pues puntual, el cual está localizado, el problema realmente está localizado en el departamento de Nariño, situado en el extremo suroeste del país, en la frontera con la República de Ecuador, donde se ha cimentado mucho el tema pues de la violencia contra las mujeres víctimas del conflicto armado y donde hoy en día se están desarrollando una serie de programas pues que están conduciendo a la restauración no solamente de sus derechos sino también de las circunstancias que le permitan recuperar un estilo de vida al cual perdieron justamente por ese conflicto que vive nuestro país. Entonces, la problemática ya se relaciona con los bajos ingresos económicos, en especial en el género femenino después de los sucesos ocurridos con el conflicto armado de Colombia. Obviamente ahí en el departamento de Nariño en particular, pues esto nos permitió como generar, ya que uno de los componentes de nuestro grupo tiene su residencia o tiene sus raíces en el departamento de Nariño y por eso decidimos realizar una investigación y analizar pues como las estrategias que el gobierno nacional ha formulado para fortalecer este sector. Entonces es una perspectiva bastante interesante donde pues, investigar cómo ha contribuido esa implementación de la estrategia de emprendimiento basados justamente en la creación de microempresas de confecciones textiles para un grupo de mujeres pues, sobrevivientes o que han tenido pues el aspecto de ser víctimas del conflicto armado. Ya sabemos que en Colombia pues hay muchos sectores de nuestro país que han tenido esta gran situación, esta situación compleja y por eso hemos querido como mirar, por eso tenemos esta espina donde hemos pues como analizado algunos aspectos, donde hemos visto la falta de estrategias de articulación entre las entidades territoriales y departamentales para la promoción y divulgación de programas directos a mujeres, ¿sí? Se dan, pero nadie sabe o no los conocen o de pronto se benefician unos pocos. Existe aún la baja capacidad de superación de los hechos ocurridos y experiencias negativas de los eventos traumáticos en las mujeres. Es un trabajo que lleva tiempo, es un trabajo que tiene su incidencia pues en todo lo que tiene que ver con la recuperación mental, psicológica y psiquiátrica de aquellas que han sufrido este tipo de vulneración. La falta de establecimiento de canales de comunicación accesible a esa comunidad víctima del conflicto armado es uno de los grandes problemas que se tienen. La falta de implementar programas y proyectos encaminados a generar ingresos. O sea, esa es una falencia grande que todavía se tiene, porque pues si es el motivo de este proyecto, de este trabajo, analizar quiénes han sido beneficiados y cómo han sido, pues hay muchísimos que todavía no han ingresado o muchísimas que todavía no han ingresado a este proceso. Falta de garantías económicas sostenibles. Esta es la gran conclusión, diría yo, de lo que está sucediendo en nuestro país, no solamente allá y no solamente para las víctimas del conflicto armado, porque pues entendemos de que hay muchísimas personas en nuestro país que no tienen acceso a una educación digna o no tienen acceso a un salario digno o no tienen ni siquiera una fuente de ingresos que les permita como entrar a desarrollar un trabajo puntual. Entonces, esto conlleva automáticamente a tener una debilidad en los sistemas de información que tienen las instituciones sobre el acceso a programas de víctimas. Estas oficinas en las alcaldías aún está constituyéndose, aún todavía los enlaces de la unidad de víctimas del conflicto armado, de las diferentes secretarías de gobierno de las alcaldías, no hace un trabajo cuerdo, todavía las administraciones locales no tienen el enfoque
de poder supervisar los procesos y a su vez poder generar portafolios para que estas víctimas del conflicto armado puedan entrar a disfrutar de al menos un balance o al menos tratar de generar equidad entre lo que han sufrido y de pronto lo que hoy en día están teniendo. Entonces, se existe aún el déficit en atención en programas de generación de ingresos para mujeres víctimas. Reiteramos, las mujeres víctimas del conflicto armado sufren en grandes cantidades, ya que son el sexo, entre comillas, más débil, son las que llevan la carga del hogar, los hijos. Muchos han sufrido el asesinato de sus esposos en ese conflicto. Es decir, han quedado desamparadas y por ende automáticamente pues han tenido que surtir efecto con una serie de circunstancias a las cuales no estaban acostumbradas a andar. El apoyo institucional a los procesos organizativos de las mujeres es también deficitario. Esto conlleva pues a esa gran problemática, y la atención en la recuperación psicológica, pues como lo hablábamos, lo mencionábamos hace un ratico, es complejo porque ese es un trabajo de largo tiempo. Entonces todo esto automáticamente nos conlleva a las bajas oportunidades de participación en programas para generación de ingresos. Entonces ahí vamos como llegando a cuál es la problemática. Justificamos la realización de ese trabajo porque dentro de la misión profesional en cada uno de nosotros está la obligación de generar procesos de cambio, procesos que permitan que todo a nuestro alrededor pueda de alguna manera evolucionar, partiendo del hecho de que debemos aportar y dentro de las limitaciones normales que nuestro poder tiene, acceder a espacios donde podamos implementar estrategias de cambio. Es por ello la motivación de investigar e indagar sobre los resultados e incidencia que estos programas del Estado para el emprendimiento social en las mujeres víctimas del conflicto armado, hace de que este estudio sea no solo viable, sino necesario, para brindar no solamente esa información, sino la retroalimentación que al magnificarlo, tomarla como un muestreo más grande para ver cómo se está impactando en otras zonas del país, nos podrá dar las herramientas necesarias para que el Estado siga manifestándose de una manera adecuada en los territorios requeridos y con las personas específicas, porque es que estas ayudas no siempre llegan a los que deben llegar. El marco metodológico que hemos desarrollado en cuanto a estudio, pues esta investigación es un estudio con un enfoque cuantitativo, ¿sí? Es un enfoque cuantitativo y pues los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Entendemos de que el método de investigación hace referencia a la profundidad con la que se espera abordar el problema de investigación, cuyo estudio está basado en el método de acción participativa e involucra a la comunidad en dicho estudio. Por eso hemos podido acercarnos a ellos y por eso entre el trabajo conjunto colaborativo de nuestros compañeros y de quien está allí más cercana al proceso, pues hemos podido ir dimensionando el tema. Entonces, el diseño, pues hicimos, o el tipo de estudio empleado es exploratorio, descriptivo, tuvo por objeto describir situaciones, fenómenos y eventos, ¿sí? O sea, es decir, identificar aspectos significativos en un grupo de personas determinado para medir, evaluar, recolectar esas variables relacionadas a esta problemática. A la par, buscó especificar, medir y recoger información de forma independiente o conjunta frente a esas variables involucradas. Las técnicas de recolección de información, pues se utilizó una encuesta, que es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador, proporcionando investigación veraz y de primera mano. Pues obviamente ese trabajo que hicimos de poder encuestar a algunas personas, una muestra pequeña, pero una muestra que nos permitió obtener de primera mano, de una fuente de primera mano, la información. Los participantes, pues fue la población con la cual se llevó a cabo la investigación, estuvo conformada por las mujeres víctimas del conflicto armado en la zona. Los participantes de la investigación fueron un grupo de 10 personas del mismo sexo, obviamente son mujeres, con jefatura de hogar, mayores de 18 años, con diferentes niveles socioeconómicos y residentes en el municipio de Taminango, Nariño. Pues la concepción más grande o lo que nosotros queremos pensar es, pues como conclusión, entendiendo de que es un trabajo, pues mostrar que las mujeres participantes se encuentran, sí, agradecidas y satisfechas con el programa, ya que ha aportado varios beneficios tanto personales como para la asociación, debido a que ha mejorado pues en un alto nivel de estabilidad económica. Obviamente están realizando pues unas tareas productivas, obviamente están siendo apoyadas de distintas maneras pues
estas chicas, mujeres víctimas del conflicto armado, pero adicionalmente se les está brindando ese apoyo que antes no se tenía. Por eso, qué bueno que el Estado pudiera llegar a diferentes partes y qué bueno que el Estado pudiera no caracterizar a un grupo poblacional pequeño y entregarle esta ayuda, sino poder definitivamente a todas las víctimas del conflicto armado con el posconflicto, poder llegar a todas y cada una de ellas y entregarles esa ayuda que les va a permitir poder salir a flote. En esa dirección, estos programas promueven la prevención, protección, no repetición y participación que asuma las necesidades de protección y garantías para el ejercicio del pleno de sus derechos, y en particular para la promoción y fortalecimiento de los liderazgos femeninos en estos programas como estrategia de generación de ingresos, como también para la equidad de género y la consolidación de una paz duradera, que era lo que hablaba yo al principio de esta corta intervención. Entonces, pues a grandes rasgos queremos decir de que este trabajo ha sido un trabajo de consecución de información, un trabajo de poder interactuar entre los compañeros del grupo, entre los compañeros del grupo colaborativo, y pues esperamos sea de total agrado para usted, tutor, y para las personas que crean conveniente leer esta información. Mil gracias y hasta una próxima oportunidad.